Saludos, damas y caballeros, a ustedes que se integran a partir de este momento al programa. Este es Uno más Uno. Y gracias también a los que iniciaron con nosotros. Tenemos ahora una conversación pendiente con Nelson Suárez. Ustedes saben que ya fue aprobado el presupuesto para el próximo año. No se debatió tanto como en ocasiones anteriores. Estábamos acostumbrados a que por el Congreso desfilaran múltiples sectores pidiendo reajuste del presupuesto, movida de partida. Esto no ocurrió esta vez. Y las modificaciones hechas las hizo el propio gobierno a ese proyecto. ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la esencia de este presupuesto, Nelson Suárez, en correlación con el anterior? Bueno, buen día, señores. Ustedes yo lo admiro. Para hacer este ejercicio hay que tener una vocación de madrugador increíble. Mira, Adalberto Millicent, yo he estado diciendo que el presupuesto 2025 es prácticamente una copia de lo que hemos estado haciendo en los últimos años. 2025. Sí, yo recato un artículo precisamente del 2018 de Pavel, que él escribió sobre cómo se estaban haciendo los presupuestos, y él le puso presupuesto en piloto automático. Y eso sigue siendo así. O sea, ya hay una estructura en la formulación del presupuesto del país, pero quizás es bueno decir también que hay que reconocer que se han hecho esfuerzos. Y conozco personas de las que han estado y están en presupuesto, y alguna gente en Hacienda, que están haciendo esfuerzos de buena voluntad para mejorar el tema de la formulación y de la ejecución del presupuesto en la República Dominicana. Pero cuando veo los números, el gobierno de hecho hizo un ejercicio que yo considero que es también importante, y fue que trató de adelantarse a la aplicación de la famosa ley de responsabilidad fiscal, que te manda a ajustar solamente la inflación más un 3%, es decir, eso es un 6 y un 7%. Y entonces cuando tú coges el ejercicio que se hizo, y no solo el ejercicio para del 2025, sino para el 2028, que es la programación, como le llaman, del marco de gasto de mediano plazo que se hace, que es un ejercicio que lo hace Hacienda en conjunción con el Ministerio de Economía y de Planificación. Y ese marco de gasto de mediano plazo, que te está hablando desde el 25 hasta el 28, prácticamente es el periodo de gobierno, tiene unas proyecciones. Y esas proyecciones intentaron hacerlas sobre asumiendo como si se aplicara lo que dice la ley de responsabilidad fiscal que se aprobó, para controlar el tema fundamental del presupuesto en este país ahora mismo, que es el tema de la deuda. Y no digo el tema de la deuda en términos de lo que se toma prestado, sino de las responsabilidades que tenemos para cumplir con el servicio de la deuda. O sea, el servicio de la deuda se ha convertido ya en una pesada carga para el presupuesto general del Estado. Sí, tú estás gastando en servicio de la deuda prácticamente el doble del presupuesto más alto que tenemos. Y eso va a seguir, Nelson Suárez. O sea, yo podría tener 3 ministerios de educación. Con lo que se paga de con lo que le estoy dando ya del 4% al ministerio, más lo que está consumiendo el servicio de la deuda, que son 438 mil millones de pesos para el próximo año que están planteados. O sea, es una cuestión. Entonces, el presupuesto ya es una repetición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo hice un ejercicio para un poco actualizar para esta conversación. El gobierno está planteando obtener ingresos por las diferentes vías que tienen. El 90% de esos son impuestos, por 1.3 billones. Esos son los ingresos que el gobierno está planteando. Hay 1.1 billones de esos que son impuestos,
hay otra proporción que son ventas de bienes y servicios, hay otra proporción que son no tan significativas de prestaciones de la seguridad social que pagan la gente del gobierno. Entonces, cuando tú empiezas a descontar los compromisos, al final tú dices, bueno, entonces tengo que tomar 350.995 millones de pesos. Hay que buscar en deuda. Prestado, pues. Son 6.600 millones de dólares. Wow. Y cuando tú le descuentas a eso los 105.000 millones de pesos que tenemos que amortizar, tanto de amortización de capital como de pago de cuenta por pagar, que el gobierno acumula, que para el próximo año son 13.000 millones de pesos, y que la amortización de la deuda son unos 91.000, 92.000 millones de pesos. Entonces, cuando tú empiezas a descontar, tú te das cuenta y al final tiene esta brecha que tenemos que financiar todos los años, de 245.000 millones de pesos de déficit, 3% del PIB. Entonces, el presupuesto 2025 repite el mismo esquema que hemos tenido, porque desde 2020, que es un año siempre que uno se para, porque 2020 fue un año realmente conflictivo, de hecho... Pero coincide además con la llegada del poder de este gobierno. Exactamente, entonces eso es una atenuante, como dirían los abogados, para el mismo Pero gobierno. Antes del 2020 no se seguía el mismo esquema. El mismo esquema. Librito. O sea, tenemos el mismo esquema. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a verlo, y a veces hay unos términos de estos que son muy técnicos y que entonces la gente común, pero vamos a ver lo siguiente. Los ingresos que el gobierno está planteando son equivalentes al 15.3% del PIB. Ahora hay una cosa que se llama gasto primario corriente. ¿Qué es lo que yo hago? Que saco el pago de intereses, y en este caso yo estoy aislando los gastos de capital. El gobierno tiene 13.4% de gasto corriente primario. Eso es el gasto para funcionar. Sí. Todo el Estado, el gobierno, diferente gente, para transferirle a los organismos descentralizados 130, 140.000 millones de pesos que el gobierno central tiene que transferirle a las empresas deficitarias, al Banco Central. O sea, cuando tú sumas, por ejemplo, los déficits de Banco Central, sector eléctrico y empresas públicas no financieras, pero no eléctricas, son el 60% del déficit. Si yo no corrijo esos déficits, nunca yo voy a poder hablar de que voy a corregir. Y ahora no hay ninguna posibilidad. Porque ellos son el 60, 61%. Ahora no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra porque los ingresos del Estado van a estar casi congelados. Entonces, nosotros tenemos un gasto primario corriente de casi 1.1 billones. Wow. O sea, ¿qué tú tienes ahí? Tú tienes casi 500.000 millones de pesos en sueldos y salarios. Y aquí estoy hablando, de hecho, es bueno hacer una observación del presupuesto consolidado. Porque de hecho hay una dicotomía, como se está planteando la ley de presupuesto general del Estado, que en los primeros artículos te habla de presupuesto consolidado. ¿Qué es lo que significa? El sector público dominicano tiene dos vertientes. Un área que es lo que le llaman el sector público no financiero, que son prácticamente todos los entes del gobierno cuyo propósito fundamental es proveer bienes y servicios no financieros a la sociedad. Y entonces tiene en la parte de abajo el sector público financiero, donde están los bancos del gobierno, el Banco Central, ese tipo de cosas. Entonces, el presupuesto general prácticamente está arriba en el sector público no financiero. ¿Qué involucra eso? Involucra la administración central, involucra los organismos descentralizados y autónomos no financieros, e involucra a los entes de la seguridad social, e indirectamente a los municipios, porque hay una transferencia que el gobierno le pone, que ustedes saben que normalmente eso se ha dicho que es el 10%, se decía que es el 10% de los ingresos corrientes, y no, si eso lo aplicáramos ahora,
Eso fueran cerca de 110 mil millones de pesos que había que transferirle a los ayuntamientos. Y en un esquema realmente de descentralización y que esos órganos hagan lo que tienen que hacer. Eso sería lo correcto. Sería lo claro. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las comunidades. Sí. Ahí es donde está la gente. El territorio, el territorio. Exactamente. Y eso ustedes conversaban ahorita del tema de la ley de ordenamiento territorial. De ordenamiento. Entonces, es ahí donde vive la gente. La sociedad dominicana se arma no como lo vemos de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba. Pero los parajes, los barrios, los que te conforman las comunidades locales, se juntan y hacen una provincia, y las provincias te hacen una región. Entonces nosotros, de hecho, hemos tenido un enfoque al revés, de que es de arriba para abajo que se arma. La sociedad se arma de abajo hacia arriba, porque ahí es donde está la gran masa. Entonces, el presupuesto también en ese sentido tiene su desajuste, porque es un presupuesto muy centralizado. El gobierno y la administración central manejan prácticamente Nelson, el 70% del presupuesto. Me gustaría que ahora desglosemos un poco y comencemos justamente con el sector salud. ¿Qué se está invirtiendo en salud? Si se puede comparar con la inversión que se ha hecho antes. Danos algunos datos ahí, por favor. Bueno, a nivel del sector salud, ustedes saben que el sector salud tiene una característica, luego que se hicieron algunos esquemas de reforma y que se creó el Servicio Nacional de Salud. O sea, yo tengo ahora el Ministerio de Salud, que si ustedes buscan su presupuesto son muy pocas cosas. 200 y pico de millones de pesos, 300. Realmente la parte, porque le han dado el rol fundamentalmente de rector, de establecer normas, reglas, todos los protocolos de salud y eso. Y entonces se creó la Dirección Nacional del Servicio de Salud. Esa Dirección Nacional del Servicio de Salud obtiene su presupuesto a través del Ministerio de Salud. Para este año son unos 76 mil millones de pesos. Creo que para 2025 debe andar rondando también los 75, 80 mil millones de pesos. Pero cuando tú sumas eso con lo que tiene el Ministerio como órgano rector, aunque a veces tenemos, y hay una gran discusión a raíz del tema del 4%, de si el problema es de recursos o de gestión, yo, que fui un partidario y hice lo que pude para contribuir al tema del 4%, de que lograr el 4%, tengo quizás alguna reflexión que he visto después de analizar esto y decir, bueno, tenemos que volcar más recursos hacia las áreas fundamentales, y salud es una de ellas. Claro. Pero tenemos que tener cuidado, porque en el país tenemos a nivel del sector público unos problemas graves y serios de gestión, de capacidades. Es posible que muchas de las cosas que estamos haciendo en los órganos públicos podamos hacerlo a un costo menor. ¿Y qué impide que el gobierno central, el Estado Dominicano, pueda desarrollar una política de mayor inversión y mejor calidad del gasto? Calidad y eficiencia, lo cual en ese sector. Yo creo que la política debía ser muy combinada. Debíamos concentrar mucho esfuerzo en mejorar todos los temas de gestión en todos los órganos públicos. Aquí tenemos un problema que se ha convertido ya como una rutina. Pero para eso, para que se pueda aplicar una política de ese tipo, con esa característica, que es lo que debe hacerse también en educación. Sí, mayor inversión, pero también mejor calidad. Se necesita de equipos coherentes, de política clara en ese sentido. Y en el presupuesto, eso no se ve. Porque si tú analizas, por ejemplo, el tema de salud, el presupuesto sube como 3.000, 4.000 millones de pesos, que se van ahí en los aumentos salariales de los médicos. De hecho, parte de la adenda que hubo que hacerle al presupuesto 2025 es el tema de 1.600 millones, creo, para el ese presupuesto, en sentido global, no llega, probablemente no llegue, le falta algo para llegar al 2% del PIB. Sí, muy bajo. Bueno, debería ser un 6. Muy bajo. Es decir, un poquito menor que lo que se ejecutó este año. Pero agrégale que en ese porcentaje están las instituciones vinculadas al agua. Bueno, sí, ahí hay cerca de 195 millones de dólares que le transfieren a las CORA, 9 CORA que tenemos, que reciben su fondo a través de salud pública, y otras dependencias. ¿Y la INAPA?
Ah, bueno, INAPA, sí, bueno, ahí INAPA es una cora, INAPA. está como si fuera una corporación de agua, lo único que es a nivel nacional. Entonces, ¿qué influye en esto? Lamentablemente, temas de clientelismo. O sea, nosotros no hemos logrado, a pesar de que hemos avanzado mucho en muchas cosas, a nivel de la administración pública, en crear carreras y crear equipo. Sabe que cuando hay cambio emblemático en la presidencia del país, te barren la administración pública. De hecho, a este gobierno le criticaron mucho y pagó un precio caro por eso, porque desplazaron casi 400.000 personas de la administración pública, que no son políticos, la mayoría quieren hacer su trabajo y tener su forma de sustentarse. Entonces, mucha de la gente, porque yo conozco gente en una de las áreas que yo tuve, que lo cancelaron de energía y minas, pero hubo otras áreas que lo llamaron. Venga, porque eran gente que sabían. Entonces el gobierno de hecho ha tenido un grandes problemas en términos de gestión, porque precisamente hay mucha gente que ha ido a puestos y eso es un mal que tenemos que correr. Y yo creo que debemos hacer como hacen los países organizados, España. España le da quizá al gobierno que sube la potestad de mover el 10% de la clase, de los medios y altos del gobierno. Pero hay un esquema riguroso para el tema de la carrera civil. Entonces aquí eso no funciona. Yo te digo una cosa, por ejemplo, ¿qué es lo que yo he hecho toda mi vida? He estado en una institución del gobierno y he tratado de hacerlo lo mejor que puedo hacer, sin convertirme en un voraz, sin convertirme en un corrupto, y hay mucha gente que quiere hacer eso. Pero la clase política, inclusive los amigos políticos, te ubican y te ponen, usted es de la oposición, o sea, por ejemplo, yo que hablo mucho y critico mucho, pero es que lo he hecho, lo he hecho desde que estaba en la administración pública, que era Balaguer el presidente, y lo hacía corriendo más riesgo que ahora, porque ahora estamos en democracia, puedo decir lo que se me ocurra, y Balaguer no era demócrata. Con Balaguer no podíamos hacer eso. Nelson, ayer se produjo un acontecimiento importante en el área de la economía, de la política económica del gobierno. Renunció el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y con él otros técnicos. ¿Cómo interpreta esto y qué piensa sobre estas renuncias? Bueno, lo primero es que le crea como un ruido innecesario al gobierno. La gente que ha renunciado, por lo menos en el caso de Pavel y del mismo Jeffrey, que de alguna manera lo conozco, hemos convivido en alguna circunstancia y tenemos vínculos. Inclusive yo he tenido vínculos de trabajo con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ahora mismo, por virtud de un trabajo que hago. Y obviamente estamos hablando de personas que tienen mucha credibilidad, mucho respeto, que tienen buenas intenciones. Una cosa que yo he observado en los gobiernos, en todos, como dice el cuento aquel de las monjas, es que repiten mucho lo mismo esquema. Casi siempre en los gobiernos hay 2 y hasta 3 líneas de funcionarios de acción. Hay un grupo de gente que van a los gobiernos a hacer lo que tienen que hacer, a cumplir, a ayudar a los presidentes, son honestos, y hay un grupo que va a hacer negocio. El Estado Dominicano se ha convertido en una gran fuente de negocio. Y no es por chepa, porque es el mayor volumen de recursos que se mueven, se hace a través del Estado en este país. No hay ninguna empresa en este país, individualmente, que maneje. Entonces tú tienes una corriente de gente que van a trabajar, van a colaborar, van a querer hacer sus sueños y sus ideales en bien de la sociedad, y hay un grupo que va a buscar negocios. Por eso tenemos en los últimos años muchos empresarios y negociantes, porque ¿quién compra más que el gobierno? O sea, el gobierno para el próximo año, por ejemplo, va a mover 1.6, casi 1.7 billones. ¿Qué entidad y qué organismo maneja eso en el país? Nadie. Ni siquiera el Banco Central tiene una cantidad de movimientos de recursos. Entonces, esos son riesgos que nos llevan a que la administración pública, y ese es un deseo que debíamos tratar de buscar para que mejoremos, sea una administración pública que tenga un estatus más permanente, sobre todo en los niveles medios y técnicos,
y que la clase política cuando suba al gobierno pueda mover la dirigencia cúpula de arriba, porque eso es lo que hacen. Y entonces a veces tenemos personas dirigiendo grandes cosas del Estado, que cuando usted va y le busca su historial no son capaces ni de manejar su propia casa. Nelson, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por madrugar, sí, Nelson. Y por estas orientaciones que nos das a nosotros y a nuestra audiencia. Una pausa, damas y caballeros, y regresamos con Altagracia Paulino, quien es la presidenta de ONPECO. Ese es el Observatorio del Consumidor. Siempre digo Altagracia, que la veo